Buenas tardes compañeros, mi nombre es Edmundo Valderas y yo les voy a hablar de la evaluación del sistema cardiovascular. La evaluación del sistema cardiovascular es muy importante pues hay múltiples patologías que pueden causar la muerte al niño en estos casos. En un principio los vamos a dividir en tres categorías. Aquellos en los cuales no tenemos sospecha clínica de alguna patología cardiovascular, en los que tenemos sospecha pero no estamos seguros, y en los que tienen signos claros de cardiopatía. Estos dos últimos, los de sospecha y con signos claros, son muy importantes de identificar, pues estos son los que se van a derivar al segundo o tercer nivel de atención. Y también es muy importante tomar en cuenta que va a haber características que podemos encontrar que no necesariamente indican una patología en el paciente. Tal es el ejemplo de los soplos funcionales o inocentes, los cuales aparecen dependiendo de la edad del paciente, por variaciones anatómicas, fisiológicas, pero no traen repercusiones clínicas. En un principio vamos a comenzar con la anamnesis. Vamos a preguntar por antecedentes prenatales, perinatales y postnatales. Esto porque sabemos que puede haber patologías crónicas que tenga la madre, infecciones durante el embarazo o que tenga el niño en los primeros años de vida también, fármacos, drogas. Todo esto puede desencadenar en alguna cardiopatía en el niño. Tal es el ejemplo de la diabetes que mencionamos en clases pasadas, la cual se caracteriza por el daño que va a causar la hiperglucemia con el aumento de sorbitol y los radicales libres y el efecto teratogénico que tiene en el niño. Ya con ese efecto teratogénico, pues como vimos, podía desencadenar patologías como comunicación interauricular, interventricular, discordancia atrioventricular o discordancia ventrículo-arterial. En el caso de infecciones, por ejemplo, alguna de los patógenos del TORCH, que al final de cuentas pueden llegar a causar cardiomegalia, insuficiencia cardíaca congénita. Pacientes también con alteraciones ya congénitas como el presencia del conducto arterioso, que más adelante vamos a ver que tiene el soplo característico, el soplo de Gibson. Normalmente, bueno, es útil recordar que normalmente el conducto arterioso cierra entre las primeras 24 y 48 horas de vida. También, bueno, patologías congénitas que, como sabemos, las trisomías tienen mayor riesgo de alguna cardiopatía congénita. Los pacientes con trisomía 21, hasta un 40% de los casos presentan comunicación interventricular. Aquellos con trisomía 18 pueden también presentar comunicación interventricular. Y aquellos con trisomía 13, hasta un 80% tienen comunicación interauricular e interventricular. También vamos a revisar, sobre todo, esto es en el lactante, la fatiga durante la alimentación. Pues los lactantes comen con avidez, con muchas ganas, y es normal que después de cierto tiempo de succión paren y tengan cierta polipnea y sudoración. Pero si esta ya es muy marcada, puede sugerir alguna cardiopatía. También vamos a preguntar por la intolerancia al esfuerzo o intolerancia a la actividad física. Esto comparándolo con otros niños de su edad y también dependiendo de si el paciente tiene obesidad, si es sedentario y la condición física que éste tenga. Pues como sabemos hoy en día los niños tienen menos condición y también son más sedentarios como consecuencia del uso de celulares, tabletas, también, bueno, de la televisión. Y también vamos a preguntar por antecedentes heredofamiliares, pues un niño que tiene un familiar de primer grado con una cardiopatía tiene hasta 3 a 10 veces más de riesgo de presentar una cardiopatía congénita. Y sobre todo, las más comunes son las cardiopatías obstructivas crónicas del lado izquierdo, sobre todo cuando el familiar de primer grado con la cardiopatía es la madre. La exploración física, bueno, con la inspección vamos a checar el fenotipo, esto es lo que ya expliqué con
con las trisomías o monosomías que también puede haber. Vamos a buscar también signos de disnea, palidez, diaforesis, cianosis en ese momento en el paciente. Vamos a checar signos vitales. Más adelante puse las tablas de la NOM 031, las cuales muestran los valores de todos, de frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y presión, dependiendo la edad del paciente. Pues estos van a variar y es importante conocer que según los grupos de edad van a cambiar los datos. En el caso de la presión arterial también es importante tomarla con el mango adecuado. De hecho, estos se dividen por tamaño, por largo, ancho. Pues si no lo tomamos con uno adecuado a la edad del paciente y al tamaño de este, podemos obtener datos erróneos. También vamos a revisar lo que es el llenado capilar y los pulsos. Para los pulsos, bueno, puse estos que son los más comunes, ¿no? Carotidio, radial, femoral, popliteo, fepedio. Sobre todo en lactantes se checa más a nivel braquial y ya en niños ya se empieza a checar más carotidio, femoral. Pero es importante tomar en cuenta los pulsos más comunes en diferentes áreas, pues nos pueden sugerir también diversas patologías. Por ejemplo, una disminución o ausencia de los pulsos en mi cuerpo inferior puede indicar una coartación de la aorta. Para esa posible coartación de la aorta que estamos pensando, podemos revisar la presión arterial en las 4 extremidades del niño y va a ser significativa cuando en neonatos y en lactantes hay una variación entre las 4 extremidades mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Y cuando en niños mayores hay una variación mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Dentro de la exploración física también vamos a revisar signos de congestión venosa sistémica como hepatomegalia, ingurgitación yugular, crepitantes pulmonares. En el caso de la hepatomegalia es muy importante recordar que los niños tienen cierta hepatoesplenomegalia. Bueno, no es como tal hepatoesplenomegalia, pero sí los órganos están un poco más grandes y no necesariamente indica algo patológico. Por ello puse esta tablita en la cual, bueno, en neonatos se siente el hígado hasta 2.5-3 centímetros por debajo del borde costal. En niños de un año hasta 1 a 2 centímetros por debajo del reborde costal y en escolares es apenas palpable. También podemos palpar en algunos casos lo que es el ápex cardíaco. Normalmente este lo vamos a encontrar a nivel de la línea medio clavicular, a nivel de cuarto espacio intercostal en neonatos y en lactantes y a nivel de quinto espacio en pacientes mayores. Sobre todo cuando lo encontramos fuera de la línea medio clavicular podemos sospechar de alguna sobrecarga, ya sea izquierda o derecha, lo cual puede condicionar una hipertrofia del ventrículo derecho o izquierdo. Y también podemos encontrar cardiomegalia cuando se encuentra fuera de esta línea o por debajo de cuarto o quinto espacio intercostal. Estos son los valores que, bueno, marca las tablitas de la NOM 031 del 2012. Igual como podemos ver, mira, esta es frecuencia respiratoria, aunque ya habíamos visto algunos valores para indicar cuando era taquipnea en la clase de neumonías. Bueno, esta es igual, pues, recién nacido va de 30 a 60 respiraciones por minuto, en neonato 40 a 45, de 1 a 5 meses 30 a 40, 6 a 11 meses 24 a 30, y así sucesivamente va a ir disminuyendo hasta llegar a una frecuencia normal de 12, 18, 12, 20. Esta es frecuencia cardíaca también y es en rango por minuto en recién nacido, 90 a 190, neonato 85 a 175, hasta los 14 a 18 años que ya va de 50 a 100, 60 a 100 y este es en promedio por minuto.
También los valores de la temperatura, que en recién nacido va de 36.1 a 37.7, en lactante de lo normal es de 37.2, más menos, y en niños de 2 a 8 años de 37 grados. Y esto es lo que mencionaba, para la toma de presión arterial es muy importante tomar las medidas de ancho y largo en centímetros del brazalete según la edad, si es neonato, de 1 a 12 meses, 1 a 4 años, 5 a 7 años o mayores de 8 años. Y también tomando en cuenta no solo los grupos de edad, pues el niño puede ser más grande para su edad. Entonces tomamos también lo que es la circunferencia del brazo. Estas son tablas, bueno, de presión, la presión arterial sistólica y diastólica. Y es en percentil por talla. Hay tablas, estas son para niñas y estos son para niños. Y estos son los valores que tenemos que tomar en cuenta para una presión arterial dentro de rangos normales. Al mismo tiempo podemos tomar en cuenta las fórmulas para el cálculo de presión arterial, donde la presión sistólica se calcula con la edad más 80. La presión diastólica con 2/3 de la presión sistólica y la presión arterial media también. Para la auscultación cardíaca tenemos que descubrir totalmente al niño, pues la ropa también nos puede causar alteraciones en la auscultación, en lo que estamos escuchando. Y vamos a auscultar los focos clásicos, que si recordamos, ¿no? Son 4, bueno 5 tomando el accesorio, que es el de ERP. El aórtico, que se escucha a nivel de segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. El pulmonar en segundo espacio intercostal, pero en línea paraesternal izquierda. Justo por debajo, en tercer espacio, el foco accesorio. El tricúspide a nivel de apófisis sifoides y el mitral en quinto espacio intercostal en línea medio clavicular. También vamos a auscultar cuello, dorso, axilas, pues como vamos a ver más adelante podemos encontrar datos también de ingurgitación yugular en algunas patologías o soplos que se tienen que auscultar a nivel de cuello. Un reforzamiento también del cierre pulmonar puede estar indicando hipertensión portal. Y también es importante que revisemos desdoblamientos fisiológicos, paradójicos, amplios, que también más adelante vamos a ver. Este es todo el ciclo cardíaco, el cual es muy importante recordar para que podamos evaluar de forma correcta a la auscultación cardíaca, soplos, incluso el electrocardiograma. Aquí tenemos el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco, que son los que se escuchan normalmente. Ya tercer y cuarto son más patológicos, y tercero se escucha también en algunos casos de taquicardia, anemia, hipertiroidismo también. Bueno, el primer ruido, si recordamos, se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, las AV, y la apertura de las sigmoideas, que son aórtica y pulmonar. Aquí no nos pone pulmonar, pero bueno, son aórtica y pulmonar las que se abren. Entonces, y tenemos la sístole, la contracción, y la diástole. Y bueno, este es el periodo de eyección. Y este nos maneja volumen, sobre todo para el ventrículo, y las presiones. Entonces, el primer ruido, en primer lugar, se cierran las AV. Siempre se cierran primero las válvulas del lado izquierdo del corazón. Entonces, primero, como vamos a ver más adelante en los soplos, por ello primero es la mitral y después la tricúspide, y primero es la acción de la aórtica y después de la pulmonar. Entonces, se cierran las válvulas AV. Bueno, lo podemos checar con la presión del ventrículo, ¿no? Cómo va aumentando aquí por el llenado. Se cierran las AV y la contracción isovolumétrica es lo que coincide con la sístole. Por ello es que aumenta tanto la presión, y esa presión es lo que cuando alcanza los 80 milímetros de mercurio vence a la presión de la válvula aórtica, y es lo que hace que haya la eyección del líquido de la sangre. Ya una vez que sale el líquido se da el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar y la apertura de las AV.
Por ello, el primer ruido, es importante que recordemos siempre es eso. Cierre de AB, apertura de sigmoideas. El segundo es cierre de sigmoideas, apertura de AB. Y bueno, aquí hay otras ondas, sobre todo en aurícula, ¿no? También. Esto es por el volumen también. Esta onda, que es la onda C, se produce debido a la presión que ejerce tanto volumen y la contracción del ventrículo. Digamos que es la protrusión de la válvula B hacia la aurícula. Ya esta es la salida de líquido y la onda V, el llenado también. En el caso de la presión de la aorta, bueno, aquí disminuye, aumenta con la contracción isovolumétrica y todavía aún más con lo que va a ser la salida de sangre del corazón. Y esta pequeña onda que se hace antes de que disminuya toda la presión, se le llama onda dícrota, que es un pequeño reflujo después del cierre de la válvula, que está indicado aquí. Y este es el volumen, el cual obviamente va a ir aumentando y disminuyendo una vez que se da la inyección. Y aquí va cómo va a la par el electrocardiograma. Esto va a ser muy importante sobre todo para recordar a nivel de los soplos, que a veces es difícil de recordar si es en sístole o en diástole. Y vamos a tener los desdoblamientos fisiológicos, que sobre todo van a ser durante la inspiración o expiración, o desdoblamientos que ya se producen por patologías, por bloqueos. Bueno, me gusta más con esta imagen, que bueno, aquí es inspiración y expiración. El desdoblamiento fisiológico depende, como vamos a ver, si es inspiración o expiración. Y esto es lo que mencioné anteriormente. Trabaja primero el lado izquierdo del corazón. Primero siempre cierre de válvula mitral, después de tricúspide. Primero es cierre de válvula aórtica y después de pulmonar. Por eso este es primer ruido, que es cierre de AB, y segundo ruido, que es cierre de sigmoideas. Entonces, en el caso de un desdoblamiento fisiológico durante la inspiración, lo que ocurre es que hay un mayor retorno venoso hacia el lado derecho del corazón. Eso hace que el lado derecho trabaje con mayor dificultad, y mientras que el lado izquierdo sigue trabajando de forma normal. Entonces se da el cierre de la válvula aórtica y después el pulmonar. Eso es siempre, ¿no? Pero se va a alargar. Como el lado izquierdo sigue trabajando de forma normal, ese se cierra al mismo punto, mientras que la válvula pulmonar se va a desplazar hasta acá, se alarga el segundo ruido por el retorno venoso que mencioné. Mientras que en el caso de la inspiración hay un menor retorno venoso, entonces se acorta en la expiración. En el caso del desdoblamiento patológico, también es un alargamiento o un acortamiento, pero aquí es al revés. Como voy a presentar aquí más adelante, el desdoblamiento del primer ruido es más por bloqueos de haz de His, malformación de Epstein, que es cuando la valva septal y posterior están más inferior, hacia la parte inferior del ventrículo. El desdoblamiento del segundo ruido, que es lo que acabo de mencionar, que es por fisiológico, por inspiración, expiración, por bloqueos de rama derecha, de haz de His, estenosis pulmonar, o en primer y segundo ruido, pero por comunicación interauricular, pero ese es fijo, es en sístole y en diástole. Si se fijan, el desdoblamiento del segundo ruido es más por patologías que afectan el lado derecho del corazón. Y es el mismo proceso fisiológico que acabo de mencionar. Como afectan el lado derecho del corazón, este tarda más en su trabajo, y hace que la válvula pulmonar o la tricúspide se desplace y se alargue el ruido. A diferencia de un desdoblamiento paradójico. El desdoblamiento paradójico es causado por bloqueos de rama izquierda, ya sea fascículo anterior, posterior, por estenosis aórtica, y insuficiencia ventricular izquierda o marcapasos.
Todo esto porque estas patologías van a hacer que el corazón del lado izquierdo ahora trabaje con mayor dificultad. Entonces se va a dar primero el cierre del corazón del lado derecho. Como no, ahora en vez de ser de que primero se cierre la válvula aórtica y después la pulmonar, primero se va a cerrar la pulmonar y después la aórtica. Entonces, como ocurre esto, aquí en el desdoblamiento paradójico va a ser lo contrario. Durante la inspiración, en lugar de alargarse el ruido, se va a cortar. Y durante la expiración, se va a alargar. También es muy importante tomar en cuenta los soplos. Vamos a tomar en cuenta su irradiación, morfología. Y también es muy importante que recordemos que como tal los soplos surgen por el flujo turbulento en las paredes de las estructuras que estamos auscultando. Patología pulmonar, los soplos generalmente se irradian en espalda, en aórtica, cuello. En coartación de la aorta los vamos a poder auscultar en zona supraclavicular izquierda, interescapular. Y también los podemos dividir según su morfología en homogéneos y romboidales. Homogéneos son los que no varían de intensidad y romboidales sí son los que aumentan o disminuyen. En cuanto a intensidad, los vamos a dividir también en 4 o 6 grados. Hay dos escalas y al final de cuentas el médico utiliza con la que más se acomoda. La de 4 grados, grado 1 se escucha con mucha dificultad. Grado 2 es un punto intermedio, pero todavía no tiene frémito. Grado 3 es fácil de escuchar y grado 4 ya es con frémito o vibración torácica. En esta, grado 1 es igual muy tenue y difícil de escuchar. Grado 2 ya es más fácil de escuchar, pero es un punto intermedio. Grado 3 es sin frémito, pero es intenso. Grado 4 es con frémito, que es igual que en este caso. Pero ya grado 5 es con audible en estructuras sólidas, es muy intenso. Y grado 6 incluso se escucha en algunos casos sin colocar el estetoscopio. Para los soplos es muy importante tomar en cuenta que aquellos que sean holosistólicos y diastólicos van a ser siempre patológicos, porque hay varios soplos inocentes o funcionales que no, como mencioné anteriormente, no producen o no tienen importancia clínica. Sin embargo, o se producen por el hecho de que todos esos son en sístole, ya sea proto, meso o telesistólicos, y como tal, como hay contracción, esa contracción causa que es lo que origina el flujo turbulento, a diferencia del diástole, donde normalmente no tiene que haber un flujo turbulento, por ello siempre son patológicos. Vamos a tener también el soplo de Graham-Still, que al final de cuentas es una insuficiencia pulmonar, y el de Austin-Flynn, que es una insuficiencia aórtica. Los de comunicación interauricular e interventricular van a ser continuos. Y bueno, esto que no expliqué, ¿no? Proto es al principio, meso es en la parte media y tele al final. Y holo es en todo, pero puede ser protosistólico, mesodiastólico, holosistólico. Y para esto es lo que expliqué o hice mucho hincapié en el ciclo o en el funcionamiento cardíaco. Si recordamos, las válvulas AB se cierran en el primer ruido y la sigmoideas pulmonar y aórtica en el segundo ruido. Entonces, lo que ocurre aquí es, si recordamos una insuficiencia como tal, es que la válvula no se va a tener dificultad para abrir, para cerrarse como tal. No cumple bien su función. Mientras que en las estenosis, como está dura la válvula, por así decirlo, no se va a poder abrir. Eso es muy importante. Esta no cierra y esta no abre. Entonces, como el primer ruido cardíaco concuerda con lo que es sístole y el segundo con diástole. Entonces, en el primer ruido, estas se cierran. Como no se van a poder cerrar en una insuficiencia, se va a escuchar una insuficiencia B en sístole. Y como estas se están cerrando, y como estas se están abriendo, pero no se puede por la estenosis, se escuchan en sístole.
Mientras que en el segundo ruido cardíaco, que concuerda con la diástole, como estas no se pueden abrir, se va a escuchar en diástole. Y como estas no se pueden cerrar, se va a escuchar en sístole. Otro soplo patológico o característico es el soplo de Gibson, que se presenta en el caso de persistencia del conducto arterioso y se escucha como una máquina de vapor y es continuo y tanto en sístole como en diástole. También vamos a tener lo que son soplos funcionales o inocentes, que ya mencioné, que no son patológicos, casi siempre son en sístoles, continuos, con una intensidad intermedia y que se encuentran hasta el 80% de los casos en pacientes con frecuencia cardíaca elevada, después de actividad física sobre todo, que es cuando está trabajando con mayor intensidad el corazón y se producen con más frecuencia flujos turbulentos. Vamos a tener el soplo de Still, en primer lugar, es el más frecuente. Sobre todo lo encontramos en niños de 2 a 6 años, pero predomina hasta la adolescencia. Tiene una intensidad intermedia, su máxima intensidad se encuentra en el ápex. Es protosistólico, disminuye con la inspiración, aumenta en decúbito dorsal. Y su causa es desconocida, pero se cree que se debe a vibraciones de la válvula pulmonar. El soplo eyectivo pulmonar aumenta y disminuye, es de tipo romboidal, es sistólico con una intensidad baja o intermedia. Se escucha como dice su nombre, en el foco pulmonar durante la sístole, el periodo eyectivo. Es más característico de adolescentes delgados, aquellos que tienen pectum excavatum y pacientes con sifoescoliosis, y disminuye en sedestación. El soplo eyectivo aórtico es en sístole con una intensidad intermedia. Se encuentra, como lo dice su nombre, sobre todo en foco aórtico durante la sístole. Es más de adultos y adolescentes y adultos jóvenes y se presenta en periodos también de taquicardia o patologías que producen taquicardia, como fiebre, anemia, ansiedad, hipertiroidismo, ejercicio. También está el soplo de estenosis de ramas pulmonares del neonato. Este se debe sobre todo a las angulaciones pasajeras de las ramas pulmonares por inmadurez en los vasos sanguíneos. Por ello desaparece tras el primer año de vida. Tiene una intensidad baja, 1 a 4, y se irradia ambos hemitórax y se encuentra también en la espalda. Es característico también o se encuentra en pacientes con el síndrome de Beuren-Williams, el cual se caracteriza es una monosomía a nivel de cromosoma 7, del par 7, y se caracteriza por estenosis pulmonar, estenosis aórtica, déficit mental, el fenotipo característico. También está el zumbido venoso, el cual es continuo, se ausculta durante la sedestación, siempre se ausculta por delante del esternocleidomastoideo y se escucha más cuando hay una hiperextensión del cuello. Este se debe a una turbulencia en la unión de la yugular interna y la subclavia con la vena cava superior. Y también es importante que evaluemos el electrocardiograma, que tomemos al niño. No me voy a meter tanto en todo el funcionamiento del electrocardiograma, pues podemos sacar muchas clases de este. Sin embargo, sí vamos a mencionar cuestiones específicas que tenemos que identificar siempre. Siempre vamos a revisar ritmo, frecuencia, eje, bloqueos, isquemia, lesiones, necrosis y crecimientos. Si recordamos, cada cuadrito, que es de 1 milímetro en el electrocardiograma, va a equivaler en tiempo en la parte horizontal a 0.04 y en voltaje en la parte vertical a 0.1. Y es importante que recordemos estas derivaciones para lo que va a ser el eje sobre todo. Y también cómo van los vectores de despolarización para más adelante los bloqueos. Bueno, D1, que es positivo a 0 grados, ¿no? Y la cruza lo que es ABF. D2, que es negativo hacia abajo, en más 60 grados, la cruza lo que es ABL. Y D3,
lo cruza lo que es ABR. Si recordamos ellos va a ser mucho más sencillo todo. En el caso del ritmo, recordemos que, bueno, vamos a evaluar si es un ritmo sinusal, un ritmo nodal o un ritmo idioventricular. El ritmo sinusal, que es el normal, es en el que vamos a tener la onda P, el complejo QRS, la onda T, y vamos a evaluar también, y vamos a tener una frecuencia cardíaca de entre 60 a 100, y el intervalo P o segmento PR va a medir entre 0.12 y 0.20 segundos, lo que serían de 3 a 5 cuadritos. En el caso del ritmo nodal, vamos a tener una frecuencia ya entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Este se produce por un fallo ya en el nodo sinusal. Aquí puede o no haber ondas P y los complejos QRS pueden ser normales o un poco anchos. A diferencia del ritmo idioventricular, que es cuando ya fallan los dos nodos, y ese ya es dado por el tejido de la unión. Aquí el ritmo va a ser de 20 a 40 latidos por minuto. Ya no hay onda P y los complejos QRS ya son más anchos o alargados. También vamos a evaluar la frecuencia, que esa, si recordamos, es midiendo los cuadritos grandes. Por ejemplo, en este caso sería 1, 2, 3 y 4. Y dividimos 300 entre 4, que daría 75. Y esa es la frecuencia cardíaca. O más específico, contando los cuadritos, que en este caso si son 4, serían 5 por 4, 20. Y dividimos 1500 entre 20 y nos daría 75, la frecuencia cardíaca. Vamos a revisar el eje. El eje, la forma más fácil o, bueno, sencilla, es con las derivaciones de 1 y ABF, que si recordamos, D1 es positiva a 0 grados y ABF a 90 grados. Y con el hecho de que sea positiva, vamos a ver si va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si revisamos este electrocardiograma, vamos a achicar D1, la derivación es positiva, y ABF es positiva. Entonces el corazón se encuentra entre 0 y 90 grados, lo cual es lo correcto. Normalmente se dice que el corazón, el eje, se encuentra entre menos 30 y 90, algunas bibliografías hasta 120. Si se encuentra más a la derecha o a la derecha o a la izquierda, ya puede indicar una sobrecarga hacia ese lado y puede ser un crecimiento derecho o izquierdo. Una forma más específica es buscando el segmento más isoeléctrico. Con isoeléctrico me refiero más al que no es ni muy positivo ni muy negativo en los complejos. Por ejemplo, en este caso D3 es el más isoeléctrico, y si recordamos la que pasa a través de D3 es ABR, y ABR es positivo a menos 150 y positivo a más 30. Entonces, buscamos D3, que es el macizo eléctrico, buscamos ABR y ABR es negativo. Por lo tanto, el eje se encuentra a 30 grados. Ya una vez con el eje, vamos a buscar los bloqueos, los AB, que si recordamos el de primer grado es en el que simplemente se alarga el intervalo PR, que otra vez lo normal es entre 0.12 y 0.20 segundos, va a estar mayor a 0.20 segundos. El de segundo grado está el MOVIX 1, MOVIX 2 y el avanzado. El MOVIX 1 simplemente es el fenómeno de Wenckebach, que es el que se va alargando poco a poco el PR, se alarga y de repente se bloquea. Y ya no hay conducción hacia los ventrículos. El MOVIX 2 ese es más variable, puede haber uno que está funcionando normal y uno se bloquea, o de repente dos funcionan y uno se bloquea, y así sucesivamente. El de segundo grado avanzado es cuando 2 veces continuas se bloquea la conducción hacia los ventrículos, y el de tercer grado es en el que pues la conducción hacia las aurículas sigue normal. Entonces las P's van a ser siempre, van a tener la misma distancia entre ellas. El intervalo PP va a ser igual siempre. Pero puede de repente haber un complejo QRS, de repente no.
La P puede estar incluso aquí, pero siempre va a ser el mismo intervalo PP. También va a haber bloqueos de rama derecha, que esto es más fácil de entender con los segmentos o los voltajes, cómo se van distribuyendo a través del sistema conductor del corazón. Pues en el caso de un bloqueo de rama derecha, vamos a ver esto en B1 y esto en B6. El primer vector se acerca hacia lo que es B1 y B2. Entonces vamos a tener una R. El segundo se aleja, vamos a tener una S. Y el tercero y el cuarto se acercan, entonces vamos a tener otra R. Entonces en B1 y B2 vamos a ver R, S, R. En B5 y B6 el primero se aleja, entonces vamos a tener una Q. El segundo se acerca, vamos a tener una R. Y el segundo y el tercero y cuarto se alejan, vamos a tener Q, R, S. El complejo como tal normal. Mientras que en los bloqueos de rama izquierda vamos a tener el primer vector este simplemente se aleja, ni se aleja ni se acerca, pero queda en un rango intermedio. En un rango intermedio es como si se alejara. El segundo se aleja, el tercero también, el cuarto también, todos se alejan. Entonces vamos a tener simplemente una deflexión negativa, lo que sería una Q. Y en B5 y B6 va a ser hacia arriba porque todos se acercan, simplemente va a ser R. Este de aquí una Q, R y este simplemente R. En el caso de bloqueo del fascículo anterior, aquí hay dependiendo si es fascículo anterior izquierdo o derecho. En el izquierdo va a haber dos segmentos, 1 y 2, y tomando en cuenta las derivaciones del plano superior y el inferior. En ABL, que es la del superior, el primero se aleja, entonces es Q, y el segundo se acerca, QR. Y aquí el primero se acerca es R, y el segundo se aleja es S, RS. Y en el caso del fascículo posterior izquierdo, es igual, pero los vectores van primero hacia arriba y el segundo hacia abajo, al revés. Entonces aquí va a ser RS y aquí QR. Para identificar isquemia vamos a ver alteraciones en la onda ST, ya sea superior o inferior, ya eso ya depende si es lesión subendocárdica o epicárdica. Esa es la isquemia, la lesión a nivel del segmento ST y las necrosis con las ondas Q patológicas. Y los crecimientos. En el caso del crecimiento de aurícula derecha simplemente se va a ver con un aumento de voltaje. Por el hecho de que si dividimos la mitad de la onda P, la primera mitad es la despolarización de aurícula derecha, la segunda de la izquierda. Entonces, como estamos hablando de aurícula izquierda, no se va a ver un cambio en el tiempo, simplemente en el voltaje. A diferencia de si es un crecimiento de aurícula izquierda, que va a ser en la segunda mitad, entonces se va a aumentar en voltaje, y se caracteriza porque aparece la P binodal. Y también en el caso de crecimiento de aurícula derecha es importante conocer que esta se le llama P pulmonale, entonces se aparece en patologías pulmonares, hipertensión pulmonar, valvulopatía pulmonar, ya sea insuficiencia o estenosis, y tetralogía de Fallot, que se caracteriza por estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular y cabalgamiento de la aorta. Y en el caso del crecimiento de los ventrículos, vamos a tener igual, izquierdo o derecho. En el caso del izquierdo, vamos a identificar sobre todo ondas S muy profundas a nivel de B1 y B2 y R muy profundas en B5 y B6. Vamos a identificar la S más profunda y la R más profunda y vamos a sumarlas. Y una vez sumadas, vamos a sacar lo que es el índice de Sokolov. El índice de Sokolov es con la suma de estas, y si es mayor a 35 milímetros es que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En el caso del ventrículo derecho sacamos el índice de Enrique Cabrera, que es midiendo lo que es la R de B1 y entre la suma de R de B1 con la S de B1. Y lo normal es que sea menor a 0.5 milímetros. Si es mayor a 0.5 es una hipertrofia.
Y también es importante recordar aquí que normalmente en el electrocardiograma los complejos más isoeléctricos o los que se llaman complejos de transición son B3 y B4, las partes medias. En el caso de los crecimientos del ventrículo izquierdo derecho van a desplazarse estos complejos de transición al lado contrario. Si es del crecimiento del ventrículo izquierdo, se desplaza a B1 y B2 y del ventrículo derecho a B5 y B6. Y las arritmias, aunque son más infrecuentes en la edad pediátrica, casi siempre son por taquicardia sinusal, por infecciones, bradicardias por bloqueos o extrasístoles por inmadurez en el tejido. Y también es importante evaluar sistema linfático, pues sabemos que las adenopatías, que es lo que principalmente vamos a evaluar, aparecen por infecciones, por rinovirus, Epstein-Barr, citomegalovirus, Streptococcus pyogenes, o por bacterias, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pasturella multósida, o por causas malignas, linfomas, leucemias, metástasis. Vamos a sospechar en causas malignas sobre todo cuando tenemos adenopatías supraclaviculares o epitrocleares y que persisten por 6 semanas o más, que son mayores a 2 centímetros, o sea, muy grandes, y que no responden a tratamiento antibiótico. Obviamente también con signos de malignidad. Y bueno, esto es lo que ya mencioné anteriormente. Siempre que identifiquemos alguna patología cardíaca anormal o sospechemos algo más severo, siempre hay que referir al paciente a segundo o tercer nivel de atención. Y eso sería todo. Muchas gracias.